Están las películas geniales y está ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una virtuosa mezcla de film noir y dibujos animados que hoy es un clásico indiscutido y que innovó en técnicas de animación todavía vigentes. Pero la producción de semejante obra implicó un sacrificio demencial. Para empezar, marcó la ruptura entre dos de las productoras más exitosas de aquella época. El presupuesto se disparó tanto que casi desemboca en una catástrofe y algunos de sus artífices quedaron tan peleados con el estudio que terminaron en las listas negras de Hollywood. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una de mis películas favoritas de la historia y por eso este video tiene una investigación más exhaustiva. Si te gusta este contenido te invito a apoyar con un like, compartirlo o echarle un vistazo a mi curso de guión cinematográfico definitivo. Con miles de usuarios y excelentes reseñas, en 13 horas de clases descubrimos formato, narrativa y cómo perderle el miedo a la hoja en blanco. Además de mi experiencia escribiendo guiones para plataformas de streaming y proyectos independientes. Toda la info está en la descripción y usando el código ZEPFILMS al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Esta película fue realizada por mentes maestras, donde sobresalen Steven Spielberg como productor y el director Robert Zemeckis. Pero todo empezó con el autor Gary K. Wolf. Su pasión por los dibujos animados y las historias de misterio lo llevaron a escribir la novela ¿Quién censuró a Roger Rabbit? El argumento se sitúa en un 1980 alternativo, donde coexisten humanos y personajes de cómics. El detective privado Eddie Valiant es contratado por Roger Rabbit, un conejo actor, para que investigue a sus jefes, pero enseguida Roger aparece asesinado. Así empieza una trama repleta de giros que involucran a Jessica Rabbit, la novia del conejo, y a un malévolo genio surgido de una tetera mágica. ¿Quién censuró a Roger Rabbit? Fue publicada en 1981, pero un año antes, una copia del manuscrito llegó de manera anónima a Walt Disney Productions, más exactamente a la oficina de Ron W. Miller. Además de presidente de la compañía desde 1980, era yerno del mismísimo Walt Disney. Y justamente la marca Disney estaba lejos de su época de esplendor. De hecho, atravesaba una crisis monstruosa. Queriendo llegar al público adulto, el estudio apostó por proyectos que fracasaron comercial y artísticamente. Lo mismo sucedía con largometrajes animados como El Caldero Mágico. A diferencia de los clásicos de antaño, no generaban ningún fanatismo. Disney estaba en declive y todos señalaban a un Miller desbordado por la presión. Necesitaba revertir el mal momento cuanto antes y creyó que el manuscrito de Quién censuró a Roger Rabbit era una señal. Quedó fascinado por la trama y aquel mundo estrambótico. No dudó en que ahí había una gran película. Antes de tomar una decisión le mostró el texto a Roy Disney, vicepresidente, sobrino de Walt y, como debía admitir, la figura más respetada del estudio. Y a él también le gustó. Con ese visto bueno, Miller compró los derechos del libro por $35.000, una suma discreta, y aprobó la adaptación que podría salvar a Disney de su propia reputación, o todo lo contrario. Para que fuera una película impactante y llamativa, Miller designó el presupuesto de $12 millones, cifra estándar para la época. Por otra parte, consideró que el título ¿Quién censuró a Roger Rabbit? Sonaba como un film solo para adultos. Entonces fue cambiado por el más accesible ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Otro cambio decisivo fue que el conejo y otros personajes pasarían a ser dibujos animados. No sería la primera vez que personas y animaciones compartían pantalla en una película. Sin ir más lejos, Disney había producido Pete's Dragon en 1977. Quien engañó a Roger Rabbit era un proyecto más ambicioso y extraño, pero Miller seguía confiando ciegamente. Su próximo paso fue llamar a Darrell Van Seters, el director de animación que había trabajado en Pete's Dragon. Le encantó el proyecto, y aunque había dibujos animados, lo visualizó como una historia detectivesca seria. En 1983 realizó varias pruebas donde un actor personificando al detective Eddie Valiant interactúa con la femme fatale Jessica y el conejo Roger. La voz de Roger corrió por cuenta de Paul Reubens, famoso por su personaje de Pee Wee Herman. En paralelo a las pruebas, Miller contrató a los guionistas Jeffrey Price y Peter S. Seaman, que venían de escribir para el estudio la comedia policial Trenchcoat. Desde el principio hicieron muchos cambios con respecto a la novela. Para darles un ejemplo, en la novela original había una subtrama con un genio que cumplía deseos que fue eliminada. La introducción de dibujos animados famosos también fue un aporte de Price y Seaman, pero el dúo conservó la intriga y seriedad de la novela que le atraían al director de animación y potenció la dinámica entre Valiant y Roger. Aunque tenía animadores y guionistas, Miller debía hallar un director ideal para el desafío. Buscó a alguien joven y fresco, y así descubrió a Robert Zemeckis.
Venía de dirigir 2 películas, I Wanna Hold Your Hand y Used Cars, que habían fracasado. Aún así, al presidente de Disney le gustaba su estilo y lo invitó al estudio para hablar y ver el trabajo de Van Citters. A Zemeckis le gustó el concepto, pero no su desarrollo. Incluso pensó que Disney no le estaba dando el valor que debería. Si lo contrataban, quería hacerla con más y mejores recursos. También quería explotar la mezcla de humor e intriga. Le contó sus intenciones a Van Citters. El animador no compartió en absoluto su punto de vista. Sintió que menospreciaba su trabajo y aún creía que el film debía ser serio, sin humor. Ante ese choque de visiones, Miller se puso del lado de Van Citters, ya que era una figura de la casa. En cambio, dejó que Zemeckis se alejara. Consideró que con 2 películas sin éxito no tenía ninguna autoridad, pero aquel cortocircuito fue el preámbulo de una serie de interferencias con la primera versión del film. Además de enfrentarse con Zemeckis, Van Citters odió el guión de Price y Seaman. Le pareció demasiado cómico y detestaba todo lo relacionado a la ciudad de los dibujos, pero sobre todo consideraba que Roger había quedado reducido a un simple personaje gracioso para los momentos de comedia. El animador quería que Roger fuera el alma de una película más seria. Una vez más, Miller confió en su criterio. Price y Seaman fueron reemplazados por otra dupla de guionistas, Lowell Gans y Babalu Mandel, que trasladaron la acción a la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo no convenció a nadie, y los conflictos con el guión empezaron a provocar incertidumbre en los pasillos de Disney. Miller podía notar que los ejecutivos desconfiaban del proyecto y sobre todo de él. Una desconfianza que aumentó cuando el presidente no era capaz de encontrar un director para la película, y había un factor clave para la concreción del film. El guión requería de personajes animados famosos, y era preciso negociar las licencias de cada uno con los estudios correspondientes. Le encomendó la tarea a Roy Disney, pensando que los conseguiría por su reputación y su lazo sanguíneo con Walt, pero no sirvió de nada, porque todas las compañías se negaron. Además de las dificultades para sacar el proyecto adelante, Miller ponía sus últimas esperanzas en Quién engañó a Roger Rabbit. Pero en mayo de 1984 se vio envuelto en un escándalo financiero que dañó aún más el prestigio de Disney y el suyo propio. Fue el último clavo de su ataúd. La junta directiva del estudio lo citó para pedirle la renuncia. Enojado, Miller les preguntó: ¿No tienen nada que decirme? ¿No son hombres? También dijo que nunca había trabajado en ningún otro lado, que había dejado todo por la compañía y que se sentía traicionado. Nada de eso le importó a la junta. Miró a Roy Disney, el único aliado que parecía quedarle, pero él tampoco lo defendió. Tras la partida de Miller, su principal impulsor, la producción de Quién engañó a Roger Rabbit se estancó. Van Citters y su equipo debieron ser reasignados a proyectos más convencionales para la televisión. En el especial Sport Goofy de 1987 se puede ver un cameo de Roger, pero más allá de ese detalle no se supo nada más del proyecto. Quién engañó a Roger Rabbit parecía haber quedado en la nada. Disney estaba en la ruina absoluta, llegando a mediados de los 80 con la misma desdicha que durante la década anterior. No había lugar ni para piezas innovadoras ni de ninguna clase, pero de entre las cenizas renació una llama de esperanza. En septiembre de 1984, el mando de Disney fue asumido por Michael Eisner, que venía de presidir Paramount Pictures. Era un empresario de raza y sabía construir éxitos. Además, le delegó las divisiones cinematográficas y de animación a su fiel colega en Paramount, Jeffrey Katzenberg, a quien ya conocemos bien en este canal como el salvador de Disney y el artífice de su renacimiento. A él se le puede adjudicar la producción de obras maestras como La Sirenita, Aladín y La Bella y la Bestia. Pero antes de ganarse esa reputación, su primer paso en la compañía fue revisar los proyectos que habían quedado en suspenso. Y así se topó con Quién engañó a Roger Rabbit. Reconoció que había potencial para una gran película y se comprometió a concretarla. Pero Eisner y Katzenberg sabían que Disney atravesaba un momento delicado. Si querían hacer películas de alto nivel, debían acudir a las coproducciones con otras compañías. Para Roger Rabbit en particular, quisieron apostarlo todo. Lograr un gran film implicaría acudir al más grande, y a mediados de los 80, ese estatus le correspondía a Steven Spielberg. Además de dirigir fenómenos taquilleros, tenía un olfato único para producir éxitos. Eso le valió el apodo del Rey Midas de Hollywood. Katzenberg era consciente de que Spielberg vivía ocupado y pendiente de sus propios proyectos, pero encontró el modo de ubicarlo y le mostró el material disponible de Roger Rabbit. Al director le encantó, por lo que se comprometió a ser el productor ejecutivo con su compañía Amblin Entertainment. Y recuerden bien el nombre de esta productora, porque su relación con Disney pasaría del amor al odio en muy poco tiempo. Pero como en todas las relaciones, al principio Amblin y Disney se llevaban fenomenal.
Spielberg se sentó con Eisner y Katzenberg y llegó a un acuerdo que le otorgaba amplio control creativo y un generoso porcentaje de las ganancias. Sin embargo, Disney conservaría los derechos de comercialización. De inmediato, Spielberg logró lo imposible: que otros estudios le prestaran sus personajes animados para enriquecer la historia y el mundo de los dibujos que habitan el film. Incluso Warner Bros., uno de los grandes rivales de Disney, accedió a ceder a sus Looney Tunes con algunas condiciones. Como una escena presentaba un enfrentamiento entre el Pato Donald y el Pato Lucas, se acordó que ambos debían estar al mismo nivel de talento y gracia. Aunque el proyecto recobró forma, la gran incógnita seguía siendo quién sería el director. Katzenberg descubrió que el estudio se había contactado con Robert Zemeckis hacía años y que lo rechazaron, pero ahora el panorama era muy distinto. Zemeckis pasó de ser un fracasado en Hollywood a realizar éxito tras éxito. Primero la rompió con Romancing the Stone, de 1984, y luego con la inolvidable Volver al Futuro en 1985. Y como si esto fuera poco, era el niño mimado de Spielberg, quien le había producido casi todos sus proyectos. Katzenberg supo que no había otra opción y lo volvió a contactar. El director notó un mejor enfoque de parte de los flamantes directivos de Disney y de Spielberg, y aceptó dirigir Quién engañó a Roger Rabbit. Zemeckis estaba a bordo, pero faltaba definir quién dirigiría la animación. Van Citters, que había ocupado esa función durante la gestión de Ron Miller, quiso recuperar su puesto. Fue convocado a una reunión en las oficinas de Amblin, a la que asistieron Katzenberg, Zemeckis y Spielberg. El panorama era tenso por decir poco para Van Citters. Se sabía que Spielberg y Zemeckis odiaban las recientes producciones de Disney y desconfiaban de la capacidad del plantel de creativos. Pero lo peor eran las diferencias creativas que mantenía con Zemeckis, que provocaron el despido del director durante la primera versión del desarrollo. Esta vez, Van Citters no contaba con Miller para brindarle apoyo. Katzenberg confiaba en Spielberg y Zemeckis, entonces el animador quedó afuera del proyecto. Consideraba que Disney lo había traicionado y al poco tiempo fue despedido de la empresa. Quien engañó a Roger Rabbit se quedó sin director de animación, pero resulta que justo cuando habían despedido a Sitter, Spielberg había recibido un material que venía circulando en Hollywood hacía rato, una secuencia de una película de animación titulada The Thief and the Cobbler, largometraje animado que estaba en producción desde los años 60. El material era impresionante y Spielberg necesitaba conocer ya mismo al talento detrás de esa maravilla. Así dio con quien se volvería otra pieza fuerte en esta historia, para bien y para mal: Richard Williams. Williams era una leyenda en el mundo de la animación, y su historia personal es tan desquiciada que, si bien conoceremos una parte en este video, pueden profundizar aún más en el episodio que le dedicamos a su opus magnum, The Thief and the Cobbler. Lo importante que tienen que saber sobre él es que era un tipo complicado, excesivamente meticuloso y con un perfeccionismo tan extremo que hoy lo diagnosticarían con algún tipo de obsesión psiquiátrica. Sus manías eran tan exageradas que se había hecho la fama de nunca entregar los trabajos a tiempo. Y vaya que esa fama estaba justificada, pero eso lo descubriremos más adelante. A pesar de todo esto, el talento de Williams era incuestionable. Zemeckis también alucinó con la secuencia de Thief and the Cobbler y coincidió con Spielberg en que había que contactarlo de inmediato. El animador no anduvo con vueltas, les dijo de entrada que detestaba a Disney y su burocracia corporativa, por eso prefería trabajar de manera independiente, en su estudio de Londres. Zemeckis y Spielberg le explicaron que de aceptar, obtendría el dinero y los contactos para concluir su tan amada película The Thief and the Cobbler. Williams pensó que esto podría ser uno más de los encargos que aceptaba para financiar su propia obra. Aceptó ser parte de Roger Rabbit, pero con una condición: ni él ni su equipo viajarían a Hollywood. Entonces, Disney y Amblin aceptaron mudar la producción a los estudios Eastry de Inglaterra. A partir de una conversación con Zemeckis, Williams rediseñó al conejo y a su mundo. Creó un antihéroe con las mejores cualidades de Bugs Bunny, Mickey Mouse, Goofy, Droopy y Porky, es decir, lo mejor de las caricaturas más emblemáticas. Ahora Zemeckis tenía director de animación, pero todavía tenía problemas con el guión. Llamó a Price y Seaman, los escritores de la primera versión que tenía Disney, y trabajó de cerca con ellos. Decidieron ambientar la acción en 1947 porque fue el año en que la animación clásica evolucionó en una más moderna, pero faltaba definir quién sería el nuevo villano. Idearon al juez Doom,
un individuo que quiere destruir Toontown para construir una autopista y que además esconde un oscuro secreto. Cuenta con zarigüeyas como secuaces y usa un derretidor para exterminar caricaturas. Curiosamente, para darle forma a este personaje y a la subtrama de la autopista, Price y Seaman tomaron elementos de Cloverleaf, un guión descartado para una secuela tentativa de Chinatown en donde justamente se exploraba la corrupción detrás de la construcción de las autopistas de Los Ángeles a mediados del siglo XX. El guión de Quién engañó a Roger Rabbit estaba avanzando, y sus responsables discutían cómo plasmarlo en la pantalla. Durante el desarrollo, Zemeckis descubrió dos problemas en todas las películas que mezclaban animación con personas de carne y hueso. El primero de estos problemas tenía que ver con los movimientos de cámara. Era muy difícil animar en perspectiva, por lo que la mayoría de estas películas se limitaban a mover la cámara horizontalmente o directamente dejarla estática, algo que iba totalmente en contra del estilo de dirección de Zemeckis, mucho más dinámico. El otro problema era la interacción de los personajes animados con las personas y los objetos reales. Ningún animador logró generar un realismo y una continuidad lumínica que convenciera a las audiencias de que los personajes realmente estaban ahí. Para innovar en estos aspectos, el director y Williams deberían trabajar más duro que nadie. Los desafíos de animación encarecían los costos de producción mucho más que los $12 millones originales que tenía pensado invertir Disney. Y como suele pasar en estas situaciones, el estudio levantó todas las alarmas. No tenían espalda para financiar un proyecto que cumpliera las ambiciones de Zemeckis y que pudiera terminar siendo un fracaso. Luego de varias discusiones, Spielberg y su productora Amblin lograron convencer a Disney de hacer una prueba de 1 minuto. Si el material gustaba a los ejecutivos, estarían dispuestos a cumplir con la suba de presupuesto. Pero si llegaba a provocar rechazo, la producción sería cancelada para siempre. Zemeckis y Williams prepararon un test en el que el detective Valiant y el conejo Roger hablan en un callejón. Sobre el final, el detective se enoja y agarra al conejo del cuello. Spielberg y Disney quedaron deslumbrados. Aquello superó las expectativas de todos y con creces. Así lograron que Quién engañó a Roger Rabbit obtuviera luz verde. Lo que diferenciaba esta secuencia de cualquier cosa que se haya visto antes no solo era que la animación se acomodaba a la perspectiva y el movimiento de cámara, sino que además el conejo tenía volumen. La luz y las sombras se proyectaban en él como si realmente estuviera ahí. Williams ya había probado este efecto en algunas de sus publicidades, pero aquí lo llevó a la perfección absoluta. El efecto consistía en realizar 3 pases de animación, uno del color normal, otro de luces y otro de sombras. De esta forma se le agregaba dimensión al personaje y se lo integraba mucho mejor con el entorno. De hecho, en algunas escenas de la película podemos ver cómo incluso con lámparas en movimiento, los personajes mantienen continuidad con la iluminación. De más está decir que Zemeckis y Williams lograron que Quién engañó a Roger Rabbit obtuviera luz verde después de 3 años. El nuevo presupuesto sería de $30 millones. Pasó a ser la película animada más cara de la historia. El siguiente paso era seleccionar el elenco. Roger era un papel clave, pero Zemeckis no encontraba a nadie que pudiera darle una voz única. Mientras buscaba, se fijó en Charles Fleischer, un comediante de stand-up que solía participar en televisión y cine. Lo convocó para hablar como Roger en los castings de ciertos actores. Al final le gustó tanto su trabajo que terminó dándole el papel. El rol de Jessica le correspondió a Kathleen Turner, con quien Zemeckis ya había trabajado en Romancing the Stone. Pero el reto mayor era dar con los actores que harían a los humanos. Todos deberían actuar con personajes que no estarían en el set, usando su imaginación. Para hacer de Valiant, Zemeckis pensó en los astros de los 80, Harrison Ford, Bill Murray, Chevy Chase y Eddie Murphy. Ninguno se interesó. Incluso Murphy pensó que sería un desastre. Hubo pruebas con James Woods y Ed Harris, pero no convencieron al director. Entonces apareció el inglés Bob Hoskins, que venía de brillar en el noir británico Mona Lisa. Zemeckis y Spielberg no estaban convencidos, era demasiado desconocido para el gran público, pero se juntaron con Hoskins y descubrieron su pasión por el film y el detective. Su audición los terminó de convencer. Tampoco resultó fácil encontrar al juez Doom. La primera opción fue Tim Curry, que poseía un histrionismo perfecto para el personaje y ya había interpretado a tipos delirantes como Frank-N-Furter. Zemeckis le tomó una prueba, pero su audición fue demasiado aterradora. Si ya vieron al juez Doom de la versión final de la película, imagínense lo que habrá sido la versión de Tim Curry, quien más adelante, en los 90, nos regaló terrores como el payaso Pennywise de It y Darkness en Legend. Pero en fin, lo contrario ocurrió con John Cleese, miembro de los Monty Python. Hizo una prueba en la que resultaba más gracioso que intimidante. Impaciente, Zemeckis contactó a Christopher Lloyd, con quien ya había trabajado en Volver al Futuro.
Sí, el Doc Brown que sabía cómo asustar sin excederse. Con todo listo, el rodaje de Quién engañó a Roger Rabbit empezó en noviembre de 1986. Fue un rodaje diferente al de cualquier película. Primero, se ensayaba cada plano con una figura de tamaño real para que los actores pudieran saber hacia dónde mirar cuando interactúan con una caricatura y para que después el equipo de animación supiera cómo la luz afectaría a estos personajes. Para simular la interacción entre caricaturas con objetos reales, muchos efectos especiales se hicieron con máquinas sofisticadas, como un brazo mecánico que simula los movimientos de Bebé Sherman sosteniendo su cigarro. Las máquinas eran diminutas para que luego se pudiera dibujar al personaje encima y no se notaran. En algunos casos usaban hilos y marionetistas, como durante la escena en la que las comadrejas investigan el departamento de Eddie. La escena del bar donde trabaja Betty Boop fue la que más trucos tuvo que utilizar, ya que en ella aparecen pingüinos llevando bandejas con licor, un pulpo mezclando cócteles y otro montón de personajes animados interactuando al mismo tiempo en un mismo plano. Fleischer, quien hacía la voz de Roger, tenía que estar en el set todo el tiempo. Se obsesionó tanto con el conejo que le pidió al departamento de vestuario que le creara un traje idéntico. La primera vez que se apareció caracterizado sorprendió a Hoskins. No entendía su método y le dijo que era un americano loco. Sin embargo, el actor británico descubrió que lo ayudaba a sumergirse en el mundo fantástico que proponía el film. Algunos miembros de otras películas que estaba haciendo Disney al mismo tiempo se asomaban cada tanto a ver la filmación. Cuando se cruzaban con Fleischer disfrazado de conejo, todos pensaban que la película iba a ser una estupidez suprema. Otro dato interesante fue que al principio el equipo no estaba muy seguro de cuál sería la forma de pasar del mundo real hacia Toontown. Finalmente, Zemeckis decidió que fuera a través del túnel que está debajo del observatorio de Griffith, en Los Ángeles. Curiosamente, este túnel también fue utilizado por el director para una escena en Volver al Futuro 2. El rodaje de Quién engañó a Roger Rabbit fue duro, pero nada comparado con la postproducción. Todos sabían que Williams era un perfeccionista insoportable y a pesar de sus magníficos resultados, hizo que el proceso de animación fuera una montaña rusa de complejidades, subidas de presupuesto y retrasos. Para empezar, Williams no sabía trabajar con un equipo grande y los animadores no estaban felices con él. Su perfeccionismo era tal que algunos animadores contaron que les rompía sus hojas de trabajo frente a ellos o los obligaba a cambiar un plano entero ya aprobado por la compañía solo porque no le gustaba cómo quedaba un cuadro. Más allá del temperamento de Williams, el equipo de animación también descubrió un problema que había durante toda la película. La mirada de los actores no solía coincidir con la posición de los personajes animados. Esto había arruinado la ilusión en todas las películas que intentaban mezclar animación y live action. Entonces armaron su propio libro de reglas para cuando se encontraban con este tipo de problemas. Lo solucionaban cambiando al personaje de lugar o colocándolo en puntas de pie. Trabajar la animación en perspectiva y con movimientos de cámara fue el desafío más complejo y caro, pero nos regaló algunas de las secuencias más inolvidables de la historia, como el famoso baile de Jessica Rabbit en la cantina. Debido al perfeccionismo de Williams, la animación de la película se atrasó y el presupuesto escaló. Jeffrey Katzenberg, que mantenía el rol de productor en la película, debió ir varias veces a Londres para discutir con él los tiempos de entrega. El animador logró mantenerse firme, hasta que Michael Eisner, el CEO de Disney, se hartó y amenazó con cancelar la producción si seguían las demoras. Desesperados y viendo que solo con Williams la animación no iba a terminarse jamás, los ejecutivos de Disney crearon una nueva división de animación secreta en Los Ángeles. Cuando se enteró de esto, Williams detestó a ese equipo y hasta viajó allá simplemente para denigrarlos. Pese a las protestas, estos animadores trabajaron en varias escenas icónicas de la película, como casi todas las de Toontown y la persecución de Benny el taxi. Pero la furia de Williams no terminó ahí. Sus quejas casi degeneraron en disputas legales por la creación de este departamento paralelo de animación. Entonces, Disney debió esconder al equipo de Los Ángeles en los créditos de la película, donde figurarían como animación adicional, aunque fueran los encargados de secuencias enteras. Esto no le gustó nada a los animadores de ese equipo. A modo de protesta, escondieron sus nombres en varios carteles de Toontown. Con la animación avanzada, Zemeckis completó la postproducción con la banda sonora de su habitual colaborador Alan Silvestri. Recién ahí pudo tener un primer corte aprobado por Spielberg y por Disney. ¿Pero le gustaría al público? Como solía hacerse en aquella época, Disney organizó algunas pruebas de audiencia antes de cerrar el corte final. Los resultados fueron terribles. Al ser una versión inacabada, la gente no entendía lo que estaba mirando. La mayoría abandonó la sala antes de que terminase.
Esto alarmó a los ejecutivos de Disney, que ya estaban alterados por la escalada del presupuesto a $70 millones, convirtiéndose en la película más cara de la historia. El más nervioso era Katzenberg. Su primera experiencia en la compañía se encaminaba al desastre. Luego de las proyecciones de prueba, le confesó a Zemeckis que estaba muriendo por dentro y que esta película podía ser su última aventura en Hollywood. El único que mantenía la confianza era Spielberg, pero no pudo calmar a Disney. La compañía redujo el presupuesto para marketing a $12 millones y en vez de distribuir la película a través de la reconocida marca Disney, optaron por hacerlo mediante Touchstone Pictures, la subsidiaria apuntada al público adulto. Con dudas y temores, Quién engañó a Roger Rabbit se estrenó el 22 de junio de 1988. Los malos presentimientos terminaron de inmediato. Los espectadores quedaron cautivados con el conejo y su universo, y también por la interacción entre caricaturas clásicas. Recaudó $351 millones. La crítica también se rindió ante el trabajo de Zemeckis y Williams. El suceso de Quién engañó a Roger Rabbit inició una época soñada para sus responsables. Spielberg consolidó su reputación de rey Midas. Zemeckis se consagró como un cineasta top. Hoskins consiguió más oportunidades en Hollywood. Williams ganó 2 Oscars, uno por los efectos especiales y otro por su desempeño como animador. Katzenberg se mantuvo como mandamás de la rama cinematográfica en Disney y a partir de La Sirenita creó lo que hoy conocemos como el renacimiento de la compañía. Gary Wolf, el autor de la novela, publicó más libros con Roger Rabbit, tomando la película como canon. En cuanto al propio Roger, encabezó 3 cortometrajes animados inspirados en la animación de principio de la película, con Baby Sherman como coprotagonista. Fleischer volvió a ponerle la voz al conejo. Tras una producción tortuosa, Quién engañó a Roger Rabbit tuvo el final feliz que merecía, ¿verdad? Bueno, quizás esta sea la única película que a pesar de su éxito comercial, tuvo uno de los peores legados en la historia de Hollywood, con peleas, despidos, venganzas y juicios multimillonarios. Para empezar, Richard Williams no pudo gozar del éxito mucho tiempo. Katzenberg le ofreció trabajar en algunos detalles de La Bella y la Bestia, pero el estudio lo había colocado en una lista negra de Hollywood por su carácter tan perfeccionista y por tardar tanto en entregar los proyectos. En los años 90, Williams volvió a tener problemas con su película The Thief and the Cobbler, bajo el ala de Warner Bros. También tardaba en entregar las versiones finales, pero esta vez el estudio se hartó, lo despidió y le quitó los derechos del film que soñó por décadas. La historia de Thief and the Cobbler es una tragedia en sí misma, y como ya dijimos antes, también le dedicamos un episodio en este canal. Pero los disgustos no se quedaron solo en Williams. Amblin, la productora de Steven Spielberg, nunca quedó satisfecha con Disney luego del lanzamiento de Quién engañó a Roger Rabbit. Las dos productoras compartían los derechos sobre el film y sus personajes, y tenían peleas constantes sobre su uso. Estas discusiones desembocaron en una disputa legal por las regalías de Roger en los parques temáticos de Disney. En vez de encontrarle una solución, Disney decidió cancelar todos los proyectos relacionados con esa propiedad intelectual. Esto incluía a todas las atracciones en parques, merchandising y hasta secuelas. Y esta disputa podría ser la razón por la que, a pesar del éxito que tuvo en los 80, la película no tuvo el mismo legado ni recibió el mismo amor que otras producciones de la empresa. El conflicto entre Disney y Amblin afectó la concreción de más películas con Roger Rabbit. Primero, desarrollaron una precuela que transcurría en 1941, en la que Roger buscaba a sus padres y terminaba en Hollywood. Fue rechazada por Spielberg, quien estaba en contra de algunas escenas que mostraban a los nazis de forma cómica. El otro proyecto era una secuela animada digitalmente. Al igual que en la primera película, se hicieron pruebas de animación, pero ahora los costos eran demasiado elevados, alrededor de $100 millones. Disney canceló la propuesta sin pensarlo 2 veces. Quizás esto haya sido para mejor. Y como si esto no fuera suficiente, la relación entre Katzenberg y Disney tampoco terminó nada bien. A pesar de que el productor se encargó de revivir a la compañía y lanzar algunos de sus títulos más exitosos, fue denigrado por su superior Michael Eisner. Esto provocó que renunciara a Disney jurando venganza, literalmente. Y lo hizo a través de la creación de DreamWorks, una compañía que le hizo frente a Disney con sus producciones de animación digital junto a Spielberg y David Geffen. El lanzamiento de Shrek fue básicamente una burla en contra de Disney y sus películas de fantasía, pero esa historia también la detallamos en otro video. Quién engañó a Roger Rabbit refleja las peripecias de realizar una película original en Hollywood. La genialidad detrás de escenas fue tan abundante como los choques, el descontrol y el triste final.
pero aún así todo valió la pena para brindarnos una de las mejores películas de la historia del cine. Peleas encarnizadas, luchas de poder, muertes repentinas, fieras insaciables, auge, caída y resurrección. Este es un